En nuestro planeta hay 570 millones de granjas, y la mayoría de ellas parecen completamente ordinarias, pero hay algunas granjas en el mundo que crían tipos especiales de animales. Todos estos animales acabarán siendo sacrificados para obtener carne. Solo hay una pequeña cosa: en la naturaleza todos son parásitos. Y algunos de ellos incluso atacan a los tiburones. Ahora imagina granjas con miles de estos parásitos. No, incluso millones. Es una sanguijuela y tiene un aspecto asqueroso. Normalmente solo necesita 6 segundos, el doble si la sanguijuela es precavida, y entonces las mandíbulas se activan. Cientos de dientes entran en acción. La sanguijuela comienza su comida, y su principal plato favorito es tu sangre. Ver semejante cosa en tu cuerpo probablemente te horrorizaría. A mí me horrorizaría. Pero también es muy probable que te alegrarás mucho si te explicaran que estas sanguijuelas pueden salvarte el pecho, o el dedo, o la oreja, o incluso la vida. Aquí está, una típica granja de sanguijuelas. Hay hasta 100.000 sanguijuelas. Se consideran medicinales. Se crían especialmente y se suministran al Servicio Nacional de Salud, por ejemplo. Estos bichos pequeños y terriblemente desagradables se utilizan en hospitales de muchos países. Oficialmente, en el Reino Unido, por ejemplo, sirven para evitar la pérdida de sangre. Aunque resulte extraño, las sanguijuelas toman sangre ellas mismas. En general, las sanguijuelas son bastante simples desde el punto de vista de la biología. Pero requieren un manejo especial y bastante complicado. Cualquiera diría que no son más que gusanos sedientos de sangre. Pero no, la cría de sanguijuelas tiene lugar en varias salas, y cada una se mantiene a una temperatura diferente. Cuanto más lejos, más frío. Así es como las sanguijuelas se convierten en instrumentos médicos. Todo esto es un proceso muy delicado. Alimentación, inanición, calentamiento, enfriamiento. Y durante este tiempo, hasta el clic de un smartphone puede asustar a las sanguijuelas. Cuando las sanguijuelas nacen, son alimentadas con sangre de oveja en una envoltura de salchicha, una vez cada 6 meses. Y luego se las mata de hambre y se las clasifica constantemente. Este es el principal trabajo de quienes crían sanguijuelas. El proceso continúa hasta que se alcanza el estadio final. A esta etapa llegan las sanguijuelas que han pasado hambre de 6 a 9 meses, con los intestinos bien vacíos. También deben ser lo más estériles posible. Para ello, la última sala en la que viven las sanguijuelas antes de ser entregadas a los hospitales está iluminada con luz ultravioleta. Nadie puede pasar por allí. Dependiendo de la demanda, algunas sanguijuelas pueden permanecer en la granja hasta 6 años. Y no es que sea extraño, porque con los cuidados adecuados, la esperanza de vida de las sanguijuelas puede alcanzar fácilmente los 20 años. Cuando llega el momento de ponerse en camino, las sanguijuelas se colocan en un gel polimérico especial. Así llegan a los hospitales, y ahí empieza lo divertido y asqueroso. Entonces la sanguijuela te da un mordisco. Una vez que eso sucede, la sanguijuela libera los mejores anticoagulantes conocidos para que la sangre no se coagule durante la comida ni después. A veces los efectos duran hasta 10 horas, y esta propiedad ayuda a la gente. ¿Cómo? Es sencillo. En algunas operaciones que requieren la conexión de pequeños vasos sanguíneos, por ejemplo, cuando hay que volver a unir un dedo amputado o reparar un pecho, la sangre puede coagularse. La sanguijuela ayuda a que eso no ocurra. Y las sanguijuelas se utilizan mucho en estos casos, y a menudo son una herramienta médica genial. En una encuesta realizada en 2002 en 50 departamentos de cirugía plástica del Reino Unido, el 80% había utilizado sanguijuelas en los 5 años anteriores. La sanguijuela es un animal sencillo en muchos sentidos, pero aún no se ha aprendido a sustituir su anestésico y anticoagulante. Pero, ¿qué ocurre después? Todas las sanguijuelas utilizadas en entornos hospitalarios deben destruirse con una solución alcohólica después de que se alimenten y se caigan. Eso no suena muy justo. Y hasta desagradecido. Pero de hecho, una sanguijuela llena es un peligro biológico. Las sanguijuelas pueden transmitir sangre de una persona a otra e infectar. Nadie quiere eso. Pero ya vale con las sanguijuelas. Todo el mundo ha oído hablar de las sanguijuelas. Pero, ¿qué hay de criar mosquitos? Aquí, dentro de un edificio de ladrillo de 2 plantas en Medellín, Colombia, los científicos trabajan largas horas en laboratorios mal ventilados, criando millones y millones de mosquitos. Cada una de estas tiras lleva hasta 10.000 huevos de mosquito. Los humanos cubren todas las necesidades de los insectos cuando pasan de larvas a pupas y de ahí a adultos, manteniéndolos a la temperatura adecuada y alimentándolos generosamente con harina de pescado, azúcar y, por supuesto, sangre. Pero eso no es todo. Los mosquitos se sueltan por todo el país para que se reproduzcan con mosquitos silvestres que pueden transmitir el dengue y otras enfermedades que amenazan con infectar y matar a la población colombiana. Y entonces tú, como yo, probablemente tengas una pregunta justa. ¿Por qué? ¿Es un guión de una película de terror? No, la fábrica es real. La buena noticia es que los mosquitos liberados no aterrorizan a la población local. Es más, están ayudando a salvar y mejorar millones de vidas, aunque ellos mismos no sean conscientes de ello. Y así es como lo hacen. Los mosquitos producidos en esta fábrica llevan una
una bacteria llamada Wolbachia, que les impide transmitir el dengue y otras enfermedades mortales a los humanos. Al liberar a estos tipos para que se reproduzcan con mosquitos salvajes, los científicos propagan la bacteria. Lo que significa que las enfermedades se propagan más lentamente y millones de personas están protegidas por los mosquitos. Parece una tontería, pero es verdad, y funciona. En Indonesia, la bacteria Wolbachia, transmitida por mosquitos, redujo el número de casos de dengue en la ciudad de Yogyakarta en un 77% y el número de hospitalizaciones por dengue en un 86%. Eso es mejor que cualquier vacuna. Aquí está la otra fábrica de mosquitos más grande del mundo, que está en China. Los volúmenes de producción en China son irreales. Aquí se crían 20 millones de insectos en una semana, sobre todo para combatir el mortal virus del Zika. Aquí hay técnicos de laboratorio e investigadores estudiando bandejas de larvas de mosquito, y estos son mosquitos macho adultos estériles, listos para ser liberados. En contenedores, por supuesto. Fuera están los técnicos de laboratorio. La liberación de los insectos parece bastante mundana. Abrir el recipiente en el lugar adecuado y esperar a que vuelen. Aquí ocurre algo interesante en el laboratorio. Así es como se alimentan los mosquitos. Se vierte sangre animal en un plato para que los mosquitos se la coman. Espera, la liberación de mosquitos también puede ser interesante. Incluso utilizan un dron para ello. Es el siglo XXI después de todo. Pero no puedo evitar preguntarme qué pasaría si todos esos millones de mosquitos salieran del laboratorio al mismo tiempo. ¿Un apocalipsis de mosquitos? En realidad no sería para tanto. Los mosquitos de laboratorio suelen ser seguros y no representan un riesgo para la salud humana. Sin embargo, la presencia de decenas de millones de insectos, aunque sean seguros, puede resultar desagradable. Por esta razón, puede ser mejor evitar abrir las ventanas por la noche para evitar su entrada en el hogar. ¿Sabes cómo alimentan a los mosquitos? Ya hemos demostrado que para alimentar a los mosquitos, las fábricas utilizan sangre especialmente traída. Por supuesto, cuando tenemos millones de mosquitos, esto es una necesidad. Pero cuando hay menos, los científicos tienen que utilizar materiales improvisados. O sea, su propia sangre, tal cual. En los laboratorios donde los científicos trabajan con mosquitos, tienen que alimentar a los propios con su propia sangre. Funciona así. Apaga las luces, mete las manos o los pies en una jaula con cientos de mosquitos, escucha las noticias o llama a tu madre mientras los mosquitos se alimentan de tu sangre. De acuerdo, en realidad se trata de una medida extrema que los científicos tuvieron que tomar porque los mosquitos se mostraron quisquillosos. Rechazaron métodos de alimentación conocidos, como ratones anestesiados y un recipiente con sangre. Los mosquitos conservaban el recuerdo de la vida salvaje y querían sangre directamente de los humanos y solo en la oscuridad. Y los humanos tuvieron que adaptarse. Afortunadamente, según los científicos, con el tiempo, a causa de tantas picaduras, el cuerpo desarrolla una tolerancia. En cierto modo, el sistema inmunitario deja de reaccionar ante ellas. Seguirás sintiendo las picaduras, por supuesto, porque es imposible no sentirlas. Estás siendo literalmente roído. Pero al día siguiente, el lugar de la mordedura no estará hinchado y rojo. Probablemente ni siquiera seas capaz de encontrarla. ¿Te has preguntado alguna vez si hay algo entre los mosquitos a los que nadie ve utilidad alguna y algunas abejas melíferas? Aquí están, los jinetes, o como también se las conoce, avispas parásitas. Míralas. Aunque los jinetes a menudo parecen perfectamente normales, estos pequeños insectos son capaces de hacer cosas horribles. Afortunadamente, no a los humanos, sino a otros insectos, y por eso son criados. Sí, son criados a propósito para hacer de los jinetes un pequeño ejército. Estos pequeños insectos juegan un papel crucial en el control natural de plagas. Los jinetes no pican y apenas son más grandes que las moscas blancas a las que atacan. La gracia está en el nombre. Los jinetes se llaman avispas parásitas porque ponen sus huevos dentro o sobre las plagas. Después, las larvas de avispas se desarrollan en el interior del insecto huésped y lo matan poco a poco. Y los jinetes son muy exigentes. Cada especie se dirige a una plaga concreta. Algunas pueden combatir pulgones, otras orugas, otras chinches, etc. Y los jinetes funcionan mucho mejor que los productos químicos. A los productos químicos cualquier plaga con el tiempo desarrolla resistencia, pero contra los jinetes no puede hacer nada. ¿Y cómo te acostumbras a una cría que te utiliza como incubadora? Por cierto, incluso puedes comprar jinetes para tu casa. Recibes por correo una tarjeta con pequeños huevos. Lo pones en tu armario y los jinetes lucharán contra las polillas. Así de sencillo. Pero los insectos también se cultivan a mayor escala. Esta granja ha criado casi 30 millones de jinetes para la liberación masiva. Y eso en solo un año. La mayoría de los jinetes que se venden en Estados Unidos proceden de los Países Bajos o el Reino Unido. Allí, los cultivadores empezaron a utilizar avispas parásitas y otros insectos beneficiosos en los invernaderos hace más de 25 años. Y como probablemente ya te habrás dado cuenta, para cultivar avispas primero hay que cultivar el insecto huésped. Polillas, chinches, pulgones, depende del tipo de protector que se necesite. Una vez que emerge un insecto presa, los humanos permiten que algunos jinetes adultos lo parasiten. Este jinete puso un huevo en este pulgón hace 10 días. E incluso se puede ver cómo se mueve en su interior. Es como si fuera un alien.
Estos insectos con avispas parásitos son luego empaquetados y enviados a granjas a donde quiera que se pidan, a Australia por ejemplo, para que los compradores puedan liberar a los jinetes adultos que han emergido, y ya habrían continuado. En una granja, el propietario incluso creó 8 edificios diferentes para albergar cada tipo de jinete. Es una empresa enorme y rentable. De estas granjas se traen pupas en pequeñas cajas que se colocan sobre las plantas para que los jinetes puedan emerger y poblar el invernadero. Cada semana se libera un nuevo lote de jinetes, y así durante toda la temporada de cultivo, y entonces se inicia un nuevo ciclo. Y estos son los isópodos. Son diminutos y, para decirlo sin rodeos, no son las criaturas más amigables. En 1799 fueron descubiertos porque los isópodos se habían convertido en una auténtica maldición para los marineros. Se les llegó a llamar termitas del mar, porque estas criaturas taladraban agresivamente la madera, provocando el rápido deterioro de los barcos. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hoy los científicos han descubierto una nueva enzima en estos isópodos que podría ayudar a los humanos a convertir los residuos en combustible. Para obtener combustibles líquidos a partir de biomasa leñosa como la madera y la paja, los componentes de estos materiales, llamados polímeros de azúcar, deben descomponerse en azúcares simples. A continuación, se fermentan y se produce el biocombustible líquido. Es un proceso costoso que consta de varios pasos y que utiliza este tipo de equipos sofisticados. Son caros, por cierto, y es exactamente lo mismo que hacen los diminutos isópodos. En cualquier caso, lo que Steve quiere decir es que si estos pequeños crustáceos pueden utilizarse como fábricas de la naturaleza, la humanidad podría ahorrar mucho dinero. Y entonces probablemente veremos también más granjas de isópodos. ¿No crees que la palabra granja está perdiendo poco a poco su significado habitual? Sin embargo, la gente no siempre está por el labor de criar criaturas que potencialmente podrían hacerles ganar mucho dinero. Es un isópodo gigante, que también se clasifica como crustáceo de patas iguales, como los anteriores que se alimentan de madera. Los isópodos gigantes viven a profundidades de hasta 2500 metros y se alimentan de carroña. Y a veces algo hace clic en sus cabezas y los isópodos hacen eso. Aunque son grandes y no tienen el aspecto más agradable, su carne se considera más sabrosa que la de la langosta. Por eso los gastrónomos de todo el mundo sueñan con probarla. Algunos incluso lo consiguen, sí, pero para la mayoría los sueños se quedan en sueños. El isópodo gigante es una presa rara. Para pescarlo hay que esforzarse mucho, porque hay que ir muy hondo. En una salida de pesca, incluso los pescadores más experimentados sacan del agua 20 piezas, no más. Además, la temporada de pesca solo duró unos meses al año, de marzo a finales de mayo. Si no has tenido tiempo de encargar un isópodo para tu mesa, tendrás que esperar al año que viene. Además, un individuo solo tiene entre 150 y 250 gramos de carne, que es muy poco, incluso para un manjar. Y aquí los espectadores atentos seguramente se preguntarán, llevamos tiempo hablando de granjas, y aquí tenemos un isópodo caro, sabroso y muy raro. ¿Por qué no hacer una granja y cultivarlo allí? Podrías ganar mucho dinero. Pero Steve y yo no pudimos encontrar ninguna información sobre tales granjas. Es decir, literalmente, no existe ninguna en todo el mundo. Creo que es demasiado complicado. Los isópodos gigantes son gigantes porque viven a grandes profundidades. Este fenómeno se llama gigantismo de aguas profundas, lo que significa que para que los isópodos crezcan hasta alcanzar un tamaño adecuado, la granja tiene que estar a mucha profundidad bajo el agua. ¿Te imaginas cómo se mantendría? Dos opciones, o de ninguna manera, o los granjeros gastarían mucho más dinero del que ganarían. Y no olvides que el agua debe ser fría y clara, como están acostumbrados en profundidad, sin desviaciones de la norma, y nada de criar en la superficie. Los animales morirán o se quedarán pequeños. Está claro que un par de gramos de carne no merecen todo ese gasto. O quizá no crían isópodos gigantes porque no quieren que la gente tenga pesadillas. Me estoy imaginando una granja así. Pero si crees que eso da miedo, imagina esto. Estás de pie en la oscuridad conmigo, sudando profusamente. El silencio se llena gradualmente con un sonido similar al de la lluvia. Una atmósfera muy agradable que iría bien con una de las aplicaciones relajantes para dormir. Salvo que todo lo demás en esta situación no solo no te dejará dormir, sino que te dará horribles pesadillas durante años. Mira a tu alrededor. Hay cucarachas grandes y pequeñas correteando por las paredes, el techo y el suelo, que se dispersan en cuanto las iluminas. Tú y yo estamos en medio de un nido de cucarachas a escala descomunal. 4 hangares industriales, llenos de hileras de estanterías y un complejo sistema de tuberías que transportan los residuos de comida de los restaurantes a las estanterías para que se alimenten las cucarachas. Naturalmente, para que las cucarachas estén cómodas, las luces están apagadas, la temperatura se mantiene a 20 grados y la humedad es sofocante. Hay 60 habitaciones pequeñas en total. Hay 20 millones de cucarachas en cada habitación. En total, más de 1000 millones de cucarachas. Simple matemática. Y cada día esta horda puede comer 50 toneladas de restos de comida.
Todo esto se llama cría de cucarachas. Los insectos se crían como ganado y es una industria bastante grande en China, por cierto. Se nota por el número de cucarachas. No me sorprende que sea en China. Aquí las cucarachas secas pueden llegar a venderse a $20 por 450 gramos. En 2013 había unas 100 granjas de cucarachas en China. Y este es el aspecto de la mayor granja de cucarachas del país. Aquí se crían 6.000 millones de cucarachas al año. 6.000 millones. Como decíamos, las cucarachas se crían como fuente de alimento para los humanos, pero también son un gran sustituto de la comida habitual para animales como lagartos o gallinas. Ah, y no te olvides de la industria médica asiática y de todo tipo de empresas de cosméticos. Cuesta creer que esto se convierta en cosmética o medicina, pero así es. Pero lo más absurdo es la comida. Las cucarachas son una fuente barata de proteínas y se están utilizando justo para lo que estaban destinadas, un bocado crujiente con patas. Y estas cucarachas se pueden utilizar para una decocción que toman millones de personas en China, donde las autoridades locales afirman que tiene un efecto notable. No se especifica qué es exactamente. Digamos unas palabras más sobre cómo se lleva a cabo el cultivo, ¿de acuerdo? Y espero que no estés comiendo ahora mismo. Las cucarachas lo hacen, en general son omnívoras y no tienen pretensiones, por lo que se las puede alimentar, por ejemplo, con verduras podridas, una fuente de alimento fácilmente disponible y barata. Las peladuras de patata y calabaza también sirven. Las cucarachas no se quejan. A la hora de recoger los insectos, es fácil sacarlos de sus nidos con una aspiradora o ahogarlos en una cuba de agua hirviendo y luego secarlos al sol. Pero aún así, estamos en el siglo XXI e incluso las granjas de cucarachas ya están equipadas con inteligencia artificial. Esta, por ejemplo, controla la alimentación. Sí, es comida. Sí, a mí también me da asco. Se utilizan ordenadores para supervisar constantemente el entorno interno, recopilando datos sobre todo, desde el suministro de alimentos y los niveles de humedad hasta las tasas de crecimiento y la genética de las cucarachas. Si los sensores detectan algún cambio que pueda ralentizar la producción, la IA buscará automáticamente una solución y hará los cambios oportunos. Ni siquiera se necesitan humanos. Y con pocos trabajadores en la granja, resulta increíblemente rentable. Las cucarachas no enferman, no cuesta casi nada alimentarlas, su cría prácticamente no está regulada y la demanda es enorme. Es una mina de oro de cucarachas. Y aunque las cucarachas son buenas para la gestión de residuos y para el negocio, no puedo dejar de pensar que todas esas cucarachas puedan salir. Si la granja fallara por algún motivo y se soltaran miles de millones de insectos, sería un auténtico desastre. Además, esto ya ha ocurrido antes. En 2013, al menos 1 millón de cucarachas escaparon de una granja después de que fuera atacada por vándalos. Las autoridades de la Junta Sanitaria local llevaron a cabo una fumigación masiva, instando a los residentes a mantener la calma. Pero imagina cómo se puede mantener la calma cuando hay cucarachas por todas partes. Pero las cucarachas deben haber tenido una gran fiesta. Como si las cucarachas no fueran suficientemente asquerosas, Steve encontró granjas de moscas. Sí, aquí hay una de ellas. Generalmente las moscas suelen asociarse con enfermedad, putrefacción y muerte, pero aquí procesan larvas de mosca soldado negra para convertirlas en aditivos para piensos o fertilizantes. Aquí, bajo el arco ferroviario del puente de Londres, los científicos crían millones de moscas. Una vez recogidos los huevos, las larvas se alimentan de restos de comida, como las cucarachas. El inconveniente es que estas larvas huelen sorprendentemente mal. Desprenden amoníaco, un efecto secundario muy desagradable por la comida. Pero a pesar de su aspecto y mal olor, pueden ser alimento de pollos, peces y cerdos. Y hay varias granjas así en el planeta. ¿Te vienen a la mente imágenes de campos, graneros y botas llenas de barro? Pues no, porque una granja puede tener este aspecto. Una instalación de alta tecnología totalmente automatizada en un almacén comercial de una zona industrial. Hoy en día, empresas interesadas están desarrollando tecnología para la cría masiva de insectos. Han construido máquinas como estas, capaces de contar decenas de miles de huevos de mosca en cuestión de segundos. A esto han añadido brazos robóticos para automatizar el proceso y mucho, mucho más. Cucarachas, moscas... ¿Y ahora qué? Granjas de ratas. Sí, en serio. La idea de criar y comer roedores puede parecer desagradable a muchos, pero los expertos en alimentación podrían recordar que la carne de roedor es un alimento tradicional desde hace mucho tiempo. Mientras escupes, estas ratas completamente asadas se comen en Camboya, Laos, Myanmar, partes de Filipinas e Indonesia, Tailandia, Ghana, China y Vietnam. En otra parte del mundo, Sudamérica y Centroamérica, algunas especies de roedores también son muy apreciadas en la cocina. Algunos incluso se crían igual que los cerdos y las vacas. Los expertos, aparentemente los mismos, sugieren incluso que criar y comer roedores podría ser una solución a los problemas de hambre y malnutrición en el mundo. ¿Es mejor que las cucarachas?
No estoy seguro. Pero los expertos tienen sus argumentos. La cría de roedores como esta podría ser muy rentable económicamente. Las ratas se reproducen rápido, se reproducen mucho, y ya ves, requieren poco espacio, por lo que se pueden criar en zonas urbanas. Los roedores pueden mantenerse en establos o jaulas y alimentarse con grano, pallets o desechos. Y también dicen que criarlas es mucho más fácil que criar vacas. Las ratas están ahí para hacer algo por su cuenta y no necesitan supervisión constante. Y se reproducen 5 o 6 veces al año, y cada hembra da a luz entre 2 y 10 crías. Así que, en una granja pequeña, no hay necesidad de mantener un gran número de ellas. Quiero decir, míralo, hay de 400 a 500 ratas a la vez. Están en diferentes etapas de crecimiento, por lo que no puedes venderlas todas a la vez. Y no hace falta. ¿Quién las va a criar? Y las hembras pueden tardar de 2 meses y medio a 3 meses y los machos de 3 meses y medio a 4 meses en alcanzar un peso comercializable. Esto es rápido. Estas crías de ratas son bastante pequeñas, pero no por mucho tiempo. Los machos pueden llegar a pesar 1 kilogramo en 5 meses, aunque la mayoría no tardarán tanto en engordar y se venden con 550 a 700 gramos. ¿Y el sabor? Se dice que las ratas tienen un sabor más intenso que el pollo. El inconveniente es que tienen mucha menos carne, por lo que cuesta mucho esfuerzo y tiempo cortarla. Y naturalmente el sabor de las ratas criadas en granjas es diferente del de las ratas salvajes. Estas últimas a veces pueden tener un olor fétido, porque no se sabe nada de lo que comen ni dónde viven. Aclaro, lo hemos buscado en Google. No comimos ratas, ninguna. ¡Hasta luego!